No bebas eso, Mateo. La habitación se quedó helada. Todos se giraron, mientras la empleada doméstica de voz suave daba un paso al frente, con las manos temblorosas y los ojos fijos en el vaso que él sostenía. Mateo parpadeó, confundido. «¿Qué has dicho?» El rostro de Sofía perdió todo color. «Dije, no lo bebas». La mujer se quitó el pañuelo, revelando un cabello entrecano y ojos cansados. «No soy solo tu empleada. Soy tu madre». Mateo la miró fijamente, como si la viera por primera vez. El pañuelo, el delantal, la voz sumisa. Todo había sido un disfraz. Durante semanas había fregado suelos y servido comidas en silencio, pero ahora su voz cortaba la habitación como una cuchilla. «Sé lo que hay en esa bebida», dijo, sin apartar la vista del rostro paralizado de Sofía. «Cree que soy invisible». Por eso mostró su verdadera cara. Los labios de Sofía se entreabrieron, pero no salió ninguna palabra. Esto no se trataba solo de una bebida. Se trataba de todo lo que Elena había sacrificado. Los años, el silencio, la humillación, todo para proteger a su hijo. Esta es la historia de una madre que lo perdió todo, construyó una vida desde las cenizas y crió a un hijo que se convirtió en millonario. Pero cuando el amor llamó a la puerta, no fue el hijo quien necesitó ser puesto a prueba. Fue la mujer que estaba a su lado. Elena Herrera no debería haber sobrevivido. A los 19 años, embarazada y abandonada en un pequeño pueblo que había olvidado la amabilidad hacía mucho tiempo, le dijeron que nunca lo lograría sola. Pero lo hizo. Tomó un autobús de ida a Madrid, con 37 pesetas en el abrigo y nadie esperándola. Limpiaba baños de hotel durante el día, lavaba platos por la noche y dormía en habitaciones alquiladas que olían a moho y sueños rotos. Cuando nació Mateo, le susurró una promesa en el cuarto de suministros del hospital, donde se escondía para llorar. «Nunca te sentirás no deseado, ni siquiera por un segundo». Y cumplió esa promesa. Cada turno extra era para él, cada par de zapatos desgastados, cada comida saltada. Todo era para que él pudiera tener cuadernos, libros, seguridad. Lo crió no solo para sobrevivir, sino para convertirse en un buen hombre. Y lo hizo. Mateo se convirtió en un chico callado y brillante. Obtuvo becas, ganó ferias de ciencias y construyó cosas en el garaje que desconcertaban a los adultos. A los 28 años, había lanzado una empresa tecnológica que revolucionó la logística. A los 30, era millonario. Compró un ático en el barrio de Salamanca. Viajó por el mundo. Cenó con inversores, influencers y hombres con trajes a medida. Elena se quedó en su pequeño apartamento en Malasaña. Le gustaba su jardín y sus vecinos que pedían azúcar sin preguntar. Pero incluso desde lejos, notó que algo cambiaba en su hijo. Dejó de pasar tan a menudo, dejó de llamar solo para hablar. Y cuando la visitaba, se veía cansado, distraído. Entonces, un domingo por la tarde, mientras el olor a sopa de lentejas llenaba su diminuta cocina, lo dijo: «Mamá, conocí a alguien, se llama Sofía. Es increíble». Elena sonrió, pero algo dentro de ella se tensó. Hizo preguntas. ¿De dónde era? ¿Qué hacía? «Está en la moda», dijo Mateo. «Su familia es bastante conocida». Una semana después se conocieron. Sofía Reyes tenía un pelo perfecto, pendientes de diamantes y una sonrisa que no llegaba del todo a sus ojos. Era educada, por supuesto, pero algo en ella parecía ensayado. Miró a Elena como si fuera un personaje de una historia de la que preferiría no formar parte, y Elena lo sintió, agudo y silencioso. Esta mujer no amaba a su hijo, amaba en lo que se había convertido. Elena intentó ignorar el nudo en el estómago. Se dijo a sí misma que tal vez solo estaba siendo protectora, tal vez incluso celosa. Después de todo, no era fácil ver a tu hijo construir una nueva vida, una en la que no tenías parte. Aún así, en el fondo, su deseo era simple: que Mateo encontrara a alguien que lo viera como ella lo hacía,
no como un nombre en una lista de Forbes, sino como el niño que solía dormirse en su hombro durante las tormentas. En las semanas siguientes, Elena mantuvo las distancias. No quería entrometerse, pero notó cosas. Sofía nunca preguntó por la infancia de Mateo, nunca pareció interesada en de dónde venía. Se reía de sus chistes, sí, pero solo de los que se contaban delante de la gente. En las cenas privadas revisaba su teléfono mientras él hablaba. Una noche Mateo invitó a Elena a una cena formal en su ático. «Fue idea de Sofía», dijo él. «Quiere que te sientas más incluida». Eso sorprendió a Elena. Quizás se había equivocado. Se puso su mejor blusa y trajo su famosa tarta casera. Las puertas del ascensor se abrieron a una sala llena de copas de cristal, canapés de catering y gente que sonreía demasiado sin sentirlo. Sofía la recibió con un beso en la mejilla y la guió directamente a la cocina. «Puedes dejar la tarta aquí», dijo dulcemente. «La serviremos más tarde». Luego desapareció. Elena se quedó allí unos momentos, sola en la cocina sin saber qué hacer. Volvió al pasillo y fue entonces cuando lo oyó. Risas, voces, la voz de Sofía. «Trajo una tarta», decía entre risitas, como si esto fuera una kermés de la iglesia. «Dios, le dije a Mateo que la preparara. O sea, mírala. Ni siquiera sabe cómo vestirse para estas cosas». Elena se quedó helada. Sus manos, todavía empolvadas de harina, se cerraron en puños. «Y deberíais haber visto cómo me miró», continuó Sofía, «como si le hubiera robado a su bebé o algo así. Me voy a casar con un hombre, no me uno a una organización benéfica». La habitación estalló en carcajadas. Elena retrocedió lentamente, contenía la respiración. Eso fue todo. Ese fue el momento en que su sueño silencioso se hizo añicos, aquel en el que su hijo era amado profunda, completamente y sin condiciones. Se fue antes de que sirvieran el postre. De vuelta en su apartamento se sentó al borde de la cama, con las manos temblando en su regazo. No se trataba solo de ella. Se trataba del hombre en el que Mateo se había convertido, y el peligro de que alguien erosionara su corazón mientras él sonreía, sin saberlo. Entonces supo lo que tenía que hacer, y requeriría todo lo que le quedaba. Elena apenas durmió esa noche. No dejaba de reproducir la voz de Sofía en su mente, la risa, la burla, las palabras que cortaban más profundo de lo que esperaba. Pero lo que más la atormentaba era la posibilidad de que Mateo no tuviera ni idea. Era inteligente, sí, brillante incluso. Pero cuando se trataba de personas, especialmente de las que amaba, su corazón a menudo se imponía a su juicio. A la mañana siguiente, Elena se sentó en el borde del sofá, sorbiendo café frío, mirando el teléfono en su mano. ¿Debería decírselo? ¿Enfrentarse a Sofía? ¿Le creería siquiera? Lo había criado para que pensara por sí mismo, para que confiara en sus instintos. Pero ahora, esos instintos habían sido nublados por el encanto, la elegancia y una mujer que sabía exactamente cómo fingir afecto. Esa tarde, Mateo pasó inesperadamente. «Hola, mamá», dijo besándole la frente. «¿Estás bien?». Ella vaciló. «Escuché algo anoche», comenzó suavemente. Las palabras de Sofía resonaban en su pecho, pero decirlas en voz alta se sentía más pesado de lo que imaginaba. Ella dijo algunas cosas. «Sobre mí, sobre ti. No creo que sea quien tú crees que es». «Danziton». El rostro de Mateo se tensó. Dejó su café lentamente. «¿Qué oíste exactamente?». Elena relató la conversación, palabra por palabra. Su voz no temblaba, pero sus manos sí. Él se quedó allí, de brazos cruzados, en silencio durante un largo momento. «Mamá, ella viene de un mundo diferente. Quizás no lo dijo con esa intención. Se rió de ti, Mateo. Quizás estaba nerviosa. La gente bromea cuando está incómoda». Los ojos de Elena se llenaron de lágrimas, pero no las dejó caer. «¿Crees que estoy mintiendo?». «No, por supuesto que no», dijo él frustrado. «Pero quizás lo malinterpretaste». «No lo hice». Mateo exhaló con fuerza. «Mamá, te quiero, pero también la quiero a ella.
y siento como si no quisieras que fuera feliz. Esas palabras cayeron como un golpe en el pecho. Le dio un beso en la mejilla y se fue poco después, dejando a Elena sola en el silencio. Ella miró la puerta mucho después de que se cerrara. Su hijo, el que crió entre tormentas, hambre y desolación, ahora veía su preocupación como un obstáculo. Se sintió pequeña, impotente. Esa noche se paró frente al espejo del baño, mirando las líneas que se profundizaban alrededor de sus ojos. Quizás era demasiado tarde, quizás Sofía ya había ganado, pero entonces recordó algo que su propia madre le dijo una vez. La gente puede mentir con palabras, pero nunca mienten en cómo tratan a aquellos que creen inferiores. Y así, sin más, una idea se encendió. ¿Y si Sofía creyera que ella era inferior? ¿Y si Elena la dejara creer eso? Al día siguiente, apareció en el ático de Mateo con el pelo recogido, una Rebeca gastada y una historia. Le dijo que quería sentirse útil, ayudar mientras Sofía se instalaba. Se ofreció a trabajar como empleada doméstica, temporalmente, solo para ayudar al nuevo personal a adaptarse. Le daría tranquilidad, dijo. Y si Sofía era verdaderamente amable, Elena lo vería de primera mano. Mateo vaciló. «Mamá, no lo sé, eso suena extraño», ofreció ella. Él asintió. «Pero dijiste que la había malinterpretado», dijo Elena suavemente. «Así que déjame entender». Él la miró fijamente durante mucho tiempo y luego a regañadientes aceptó. «Está bien», dijo, «pero nadie más puede saberlo». Elena asintió. Sería Rosa, la nueva limpiadora a tiempo parcial, una don nadie, alguien invisible, y en esa invisibilidad encontraría la verdad. Esa noche, Sofía regresó a casa y encontró a la nueva empleada limpiando las encimeras de mármol. «Oh, debe ser la nueva ayuda», dijo, sin molestarse en sonreír. «¿Sabes hacer zumo verde?» «Sí, señora», dijo Elena suavemente con la mirada baja. «Puedo aprender». «Bien», respondió Sofía alejándose sin otra mirada. Elena se quedó en la cocina con el corazón palpitante. Esto ya no se trataba solo de Mateo. Se trataba de cada madre que alguna vez vio a alguien sonreírle a su hijo con un cuchillo a la espalda. No iba a permitir que eso sucediera. No bajo su vigilancia. En las semanas siguientes, Elena se movió por el ático como un fantasma, invisible pero alerta, observando cada palabra, cada mirada, cada cambio de tono. Sofía nunca la miró a los ojos ni una sola vez. Daba órdenes como si estuviera hablando con una máquina activada por voz. «Más limón en el agua la próxima vez, Rosa. Esto no está bien doblado, rehacerlo. Dios, caminas tan fuerte». Elena lo soportó todo en silencio, pero bajo su calma algo se estaba agitando. No solo ira, no solo sospecha, era decepción. No solo por Sofía, sino por la idea de que Mateo se hubiera enamorado de alguien tan hueco. Entonces, una tarde lluviosa, todo cambió. Elena estaba organizando estantes de la despensa cuando una joven entró con una carpeta y un paraguas húmedo. «Disculpe», dijo amablemente. «Solo estoy aquí para dejar el horario actualizado del señor Herrera». Era Lucía Morales, la asistente de Mateo. Le sonrió a Elena. Una sonrisa real, de esas que llegan a los ojos. «Es la nueva empleada, ¿verdad? ¿Rosa?» Elena asintió. «Déjeme ayudarle con ese paraguas», dijo. «No, no», rió Lucía suavemente. «Ya lo tengo. Pero gracias, es muy amable». Unos minutos más tarde, Elena oyó la voz de Sofía resonar desde el salón. «¿Otra vez tú? ¿Por qué siempre apareces sin avisar?» «Me pidieron que trajera el informe actualizado personalmente», respondió Lucía, tranquila pero firme. «Bueno, estás goteando agua por toda mi alfombra». «Lo siento, está lloviendo», dijo Lucía suavemente. Elena dobló la esquina justo a tiempo para ver el rostro de Lucía, sereno, amable, sin disculpas. Sofía puso los ojos en blanco. «Simplemente déjalo y vete». Lucía no se inmutó. «Que tenga un buen día, señorita». «Reyes», dijo antes de darse la vuelta. Más tarde, mientras Lucía pasaba junto a Elena cerca del ascensor, susurró: «Aguanta.
No creo que ella te vea, pero yo sí. Ese pequeño momento cambió algo en Elena. Lucía no tenía idea de quién era ella. Ninguna razón para ser amable. Y sin embargo, lo era. Por primera vez en semanas, Elena sintió un destello de algo que había estado ausente: esperanza. Esa noche, Elena no podía dejar de pensar en las palabras de Lucía. No creo que ella te vea, pero yo sí. Simple, silencioso, cierto. No era solo la amabilidad, era la conciencia. La forma en que Lucía se fijaba en la gente, incluso en aquellos a los que el mundo ignoraba. Ese tipo de empatía no se podía enseñar. Tenía que vivirse. Elena comenzó a observarla más de cerca. Lucía llegaba temprano todos los días, siempre cargando más de lo necesario: bolsas de bocadillos para los becarios, café para el guardia de seguridad, una sonrisa para todos. No se vestía como Sofía, sin tacones de diseñador ni atuendos seleccionados para Instagram. Solo ropa limpia y práctica y un aire de humildad. Y sin embargo, Mateo parecía ciego a ella. Elena comenzó a tantear el terreno. Una tarde, mientras quitaba el polvo de las estanterías en el estudio de Mateo, dijo casualmente: «Esa chica de antes tiene una forma de ser agradable». «¿Cómo se llama?» «Lucía», respondió Mateo sin levantar la vista. «Es mi asistente». «Parece amable». «Lo es. Extremadamente. Estaría perdido sin ella». Elena hizo una pausa. «¿Y alguna vez has considerado verla fuera de la oficina?» Él se rió entre dientes. «No es realmente mi tipo, mamá». «Mamá», se le escapó. Se dio cuenta abriendo ligeramente los ojos. Elena sonrió fingiendo no darse cuenta. «¿Cuál es tu tipo, entonces?» Él se encogió de hombros. «Sofisticada, segura de sí misma. Alguien que encaje en todo esto». Hizo un gesto hacia los muebles elegantes, el horizonte de la ciudad tras las ventanas. Elena quería gritar. Todavía no lo veía, el corazón bajo la superficie. Pero no presionó. No podía. En cambio, observó. Esperó. Dejó que la verdad hablara por sí misma. Unos días después, sorprendió a Lucía, consolando en voz baja a la nueva empleada que había derramado zumo sobre la chaqueta de un invitado. Mientras Sofía ponía los ojos en blanco desde el otro lado de la habitación, Lucía cogió toallas de papel. Se agachó junto a la mujer temblorosa y dijo: «Es solo zumo. No te preocupes. Todo el mundo comete errores». Esa noche, Elena escribió una sola frase en su cuaderno: «No todos los ángeles tienen alas. Algunos llevan etiquetas con su nombre y traen calma al caos». Y por primera vez en mucho tiempo se permitió creer. Quizás el corazón de Mateo aún no había elegido. Quizás simplemente no había visto con claridad. Aún, pero la esperanza, Elena lo sabía, era frágil. Por cada pequeña señal de que Mateo podría abrir los ojos, había un recordatorio de lo lejos que se había desviado. Sofía se había entretejido tan estrechamente en su vida a través de eventos, inversores, incluso entrevistas en las que ella hablaba más que él. Era el rostro junto al suyo en las revistas, la voz en su altavoz, el nombre que la gente esperaba oír cuando preguntaban «¿Quién es la afortunada?». Elena siguió desempeñando su papel, callada y vigilante. Se dijo a sí misma que fuera paciente. Pero la paciencia, cuando estás viendo a alguien que amas caminar hacia el desastre, se siente como una tortura lenta. Una noche pasó por el salón y oyó a Sofía al teléfono, con voz aguda y aterrada. «No, te lo dije, no puedo decírselo. Él cree que ni siquiera hemos, ya sabes». Hubo un largo silencio. Por esa mierda anticuada de su madre, de nada de sexo antes del matrimonio. Otra pausa. Luego: «Estoy embarazada, pero no es suyo, y si se entera, lo pierdo todo». Elena se quedó helada. Un escalofrío la recorrió, no solo por las palabras, sino por la crueldad casual detrás de ellas. Antes de que pudiera moverse, Sofía añadió una última y repugnante frase: «Quizás le ponga algo en la bebida».
para asegurarme de que esta vez no diga que no. Elena retrocedió con el corazón acelerado. Quiso enfrentarla en ese mismo instante, arrancarse el pañuelo, gritar la verdad, llamar a Mateo, pero una voz interior susurró: «Todavía no, no hasta que tuviera pruebas». Al día siguiente, Elena colocó una pequeña grabadora de voz debajo del bar. Sabía que Sofía hacía sus llamadas allí, paseándose con una copa de vino en la mano. Era arriesgado, pero ¿qué opción tenía? Mientras esperaba el momento adecuado, sus dudas regresaron. ¿Y si Mateo elegía a Sofía de todos modos? ¿Y si el amor lo había cegado sin remedio? Peor aún, ¿y si, después de todo, veía a su propia madre como la villana? Elena estaba en la cocina, con las manos temblando sobre un fregadero lleno de platos. Su reflejo en la ventana oscura la miraba, cansada y asustada. Susurró para sí misma: «Por favor, Dios, no dejes que me odie por esto, porque a veces decirle a alguien la verdad no es la parte difícil. Hacer que la crea, eso es». La grabación era todo lo que Elena necesitaba. La voz de Sofía, arrogante, calculadora, inconfundible, lo confesaba todo. El embarazo, la mentira, el plan de manipular a su hijo para un matrimonio basado en el miedo, no en el amor. Ahora, todo lo que Elena tenía que hacer era esperar. Esa noche, la tormenta exterior reflejaba la que se estaba gestando en su pecho. Sofía había planeado una cena romántica para Mateo. «Ha estado tan distraído», había dicho antes, entregándole a Elena una lista de la compra con 3 marcas de vino rodeadas en rojo. «Vamos a relajarlo un poco esta noche». Elena cocinó, puso la mesa, pulió los cubiertos. Todo mientras fingía no saber lo que Sofía tenía en mente. Cuando Mateo llegó, cansado de las reuniones, Sofía lo saludó con un beso que se prolongó demasiado. «Necesitas relajarte», ronroneó, sirviéndole una copa de vino que ya esperaba en la mesa. Apenas tuvo tiempo de sentarse. Fue entonces cuando Elena dio un paso al frente. «No bebas eso». Las palabras salieron más fuertes de lo que pretendía. Mateo levantó la vista, confundido. «¿Qué?». La sonrisa de Sofía vaciló. Elena se quitó el pañuelo de la cabeza y lo miró directamente a los ojos. «No lo bebas, Mateo. Sé lo que hay ahí dentro». Él se levantó lentamente. «Mamá, ¿qué estás...?» «No soy Rosa. Soy tu madre. Y he estado aquí, en esta casa, durante semanas, observando, escuchando y grabando». Sofía retrocedió. «Estás loca. Esto es acoso». Pero su voz se quebró. Su postura vaciló. Elena sacó la grabadora y pulsó reproducir. La habitación se llenó con la voz de Sofía. «Él cree que ni siquiera hemos... ya sabes, lo pierde todo. Ponerle algo en la bebida». El rostro de Mateo cambió, lenta, terriblemente, como un hombre que se da cuenta de que la casa que construyó descansaba sobre arena. Sofía se abalanzó, intentando coger la grabadora. «Eso está sacado de contexto. Era una broma privada». «Para», dijo Mateo con voz hueca. Se volvió hacia ella con los ojos duros. «Me mentiste, me utilizaste». «No, te quiero, solo que no sabía cómo decirte lo del bebé». «No hay ningún bebé», dijo Elena. «Al menos no suyo». La fachada de Sofía se derrumbó. Miró entre ellos, su máscara resbalando con cada respiración. «Por favor», susurró. «Solo quería seguridad. No pretendía hacer daño a nadie». Mateo no gritó, no lloró, simplemente retrocedió. «Vete», dijo. «Ahora». Ella se quedó helada un segundo. Luego, en silencio, se fue. La puerta se cerró tras ella. El silencio era ensordecedor. Mateo se hundió en una silla mirando a la nada. «La dejé entrar», dijo. «La dejé entrar del todo». Elena se arrodilló a su lado. «Te engañó», susurró. «Porque crees en la gente. Eso no es una debilidad, hijo. Es un don, pero necesita protección». Él la miró. «No te creí. Pensé que solo estabas celosa». Ella sonrió con tristeza.
Quizás lo estaba, pero sobre todo tenía miedo. He pasado toda mi vida manteniéndote a salvo. No podía parar ahora. Él la abrazó. Y por primera vez en años, Elena abrazó a su hijo no como el hombre que el mundo veía, sino como su niño otra vez. Los días después de que Sofía se fuera fueron extrañamente tranquilos. El ático, una vez lleno de tensión y sonrisas cuidadosamente seleccionadas, ahora resonaba con algo más. La verdad. Mateo canceló sus siguientes reuniones. Apagó su teléfono. Cocinó la cena para su madre. Una noche se sentaron en el balcón, envueltos en mantas viejas, viendo las luces de la ciudad parpadear como ojos cansados. No sé quién soy sin el negocio, el dinero, todo ello, dijo Mateo en voz baja. Elena sonrió, sorbiendo su té. Sigues siendo tú, el niño que construyó su primer robot con radios rotas. El hombre que da las gracias a los camareros y abre las puertas a los extraños. Él la miró. ¿Crees que alguna vez encontraré a alguien que me quiera por eso y no por el resto? Creo, dijo ella, haciendo una pausa, que a veces la persona adecuada ha estado esperando en silencio a tu lado todo el tiempo. El nombre de Lucía permaneció en su mente, no porque intentara llamar su atención, sino porque nunca lo necesitó. Simplemente estaba allí, leal, constante, amable. Y mientras Elena se levantaba para entrar, añadió un último pensamiento en voz baja. No caíste porque fueras débil, Mateo. Caíste porque todavía crees que el amor es real. Y esa es la parte que nunca quiero que pierdas. Él la vio irse. Luego se volvió hacia la ciudad, viéndola de repente con ojos más claros. El viaje de Elena no consistió solo en exponer una mentira. Consistió en proteger una verdad. El tipo de amor silencioso y duradero que no necesita permiso para hablar cuando más importa. Su fuerza no provino de gritar, sino de mantenerse firme cuando hubiera sido más fácil guardar silencio. Y Mateo no solo perdió a alguien, encontró algo mucho más poderoso. Claridad, sobre sí mismo, sobre el amor. Sobre quién estuvo verdaderamente a su lado cuando las luces se atenuaron. A veces, la persona que mejor te ve no es la más ruidosa de la habitación, sino la que nunca dejó de creer en quién eres. ¿Y tú? ¿Alguna vez has tenido que proteger a alguien a quien amas, incluso cuando no te creía? Cuéntamelo en los comentarios. Tu historia podría ser exactamente lo que otra persona necesita oír hoy. Si esta historia te conmovió, deja un me gusta y suscríbete. La próxima historia podría ser la que tu corazón está esperando.